Tratando de no respirar muy profundamente, León llegó al fondo de la escalera de metal y se giró rápidamente, apuntando su magnum en la gruesa penumbra. El agua turbia chapoteaba bajo sus botas, y cuando sus ojos se acostumbraron a la escasa luz, vio la fuente del terrible olor. Partes de ella, en cualquier caso. El túnel del subsuelo que se alargaba enfrente de él estaba cubierto de trozos de cadáveres, cuerpos humanos que habían sido despedazados. Extremidades, cabezas y torsos estaban esparcidos aleatoriamente por todo el pasaje de piedra, bañados por los pocos centímetros de oscura agua que cubría el suelo. León, ¿hay algo? La voz de Ada resonó desde el círculo de luz encima de la escalera, provocando ecos a su alrededor. León no respondió, tenía su conmocionada mirada fija en la terrible escena, mientras su mente trataba de reunir las partes trituradas para calcular un número. ¿Cuántas personas? Demasiados para contarlos. Vio una cabeza sin cara, con el largo pelo envolviéndola en una nube. El tronco decapitado de una mujer gruesa, con un pecho sobresaliendo del agua y meciéndose a su compás. Un brazo todavía dentro de los restos hechos jirones de la manga de una camisa de policía. Una pierna desnuda, que aún llevaba un calcinador de gimnasia puesto. Una mano agarrotada, con los dedos blancos y relucientes. Una docena. 20. León. El tono de la voz de Ada se había agudizado un poco. Está bien, contestó mientras se esforzaba para que su voz no sonara entrecortada. No se mueve nada. Voy a bajar, dijo ella. Se alejó un poco de la escalerilla para dejarle sitio y recordó algo que ella había dicho antes sobre unos cuerpos arrojados allí. Ada saltó desde el último peldaño de metal y lanzó unas cuantas salpicaduras por el túnel. Los ojos de León ya se habían adaptado lo suficiente a la escasa luz para advertir el gesto de asco en sus delicados rasgos. Asco, y algo parecido a la tristeza. Se produjo un ataque en el garaje, dijo Ada en voz baja. 14 o 15 personas murieron. Su voz se desvaneció poco a poco y dio un paso para pasar a su lado y echar un vistazo desde más cerca a los restos mutilados. Cuando habló de nuevo, su voz reflejó un tono de preocupación. No llegué a presenciar el ataque, pero no creo que los despedazaran de ese modo. Levantó la vista y registró el techo del túnel con la mirada, empuñando con mayor fuerza su pistola. León siguió la dirección de su mirada, pero solo vio piedras cubiertas de moho. Ada meneó la cabeza y bajó de nuevo la vista hacia la escena cargada de restos humanos. Los zombies no hicieron esto. Algo destrozó los cadáveres de esta gente cuando ya estaban muertos. León sintió un escalofrío por la espina dorsal. Eso era precisamente lo último que quería oír en medio de esa oscuridad húmeda y apestosa, rodeado por cadáveres descuartizados. Así que no estamos seguros aquí abajo. Deberíamos subir de nuevo. Ada comenzó a avanzar, esquivando los restos humanos. El ruido de sus pasos cuidadosos y del pequeño oleaje que provocaban parecía resonar por todo el túnel, que se encontraría en absoluto silencio si no fuese por ellos. Maldita sea. No hace caso a nadie, o solo le pasa conmigo. León la siguió, vigilando dónde ponía los pies, y extendió su mano libre para tocarle el hombro. Al menos, deja que yo vaya adelante, ¿de acuerdo? Bueno, admitió ella con un tono casi exasperado, aunque no del todo. Tú diriges. Se colocó delante de ella y avanzaron de nuevo. León intentó dividir su atención entre la oscuridad que tenía por delante y los empapados trozos de carne y hueso que tenía a sus pies. Un poco más delante, el túnel giraba hacia la derecha, y en la aceitosa superficie del agua se veía un ligero reflejo luminoso. Los restos humanos disminuyeron poco a poco. León se detuvo solo un momento para descolgarse la escopeta Remington del hombro y comprobar que hubiera un cartucho en la recámara. Fuese lo que hubiera descuartizado a los cadáveres, no parecía estar cerca, pero quería estar preparado por si decidía regresar. Ada esperó sin decir palabra, aunque él podía sentir su impaciencia. Se preguntó, y no por primera vez, si le ocultaba algo más. León tenía miedo, y también tenía frío y estaba cansado. Temía que algo le hubiera ocurrido a Claire, que quizá todavía estaba dando vueltas por la comisaría.
Pero ni siquiera sabía si Claire todavía estaba viva. No se había sentido nada tranquilo con la idea de que Ada se metiera en una mala situación estando sola. Ada, en cambio, parecía tranquila y con los nervios bajo control, como un soldado veterano, y lo único que expresaba era un irritado deseo de continuar adelante con todo el asunto. Y, si apreciaba de algún modo su presencia a su lado, se estaba esforzando mucho por no demostrarlo. No es que él necesitara o quisiera su gratitud. Pero no es cierto que la mayoría de la gente se sentiría contenta y aliviada de tener a su lado a un policía, aunque fuera uno novato. Puede que no, y no era el lugar ni el momento adecuado para empezar a realizar preguntas. León dejó de pensar en aquello y comenzó a andar de nuevo, pasando con cuidado por encima de un trozo de carne masticado que no pudo identificar con exactitud. Para, le susurró Ada de repente. Escucha. León tensó su cuerpo, con la Remington en una mano y la Magnum en la otra. Inclinó la cabeza hacia un lado para intentar escuchar mejor, pero solo oyó el lejano y constante gotear del agua. Y un suave pataleo. Un sonido rápido pero aleatorio, como martillos envueltos en tela que golpearan una superficie cubierta de tela. Fuese lo que fuese, se estaba acercando a ellos, procedente de la esquina del túnel que se veía un poco más adelante. ¿Por qué no oímos el chapoteo? ¿Por qué no se oyen las pisadas en el agua así? León retrocedió un paso y levantó sus dos armas ligeramente al recordar el modo en que Ada había mirado antes al techo. Y fue cuando la vio y sintió que su corazón se detenía en mitad de un latido. Era una araña del tamaño de un perro grande, que se deslizaba por encima de las húmedas piedras de la parte superior de la pared interior, con las puntas de sus peludas y huesudas patas resonando. No es posible. En ese preciso instante oyó unas tremendas detonaciones casi al lado de su oreja derecha. Bam, bam, bam. El resplandor procedente de la boca del cañón de la pistola iluminó brevemente el túnel cuando él disparó a su vez, y el eco de los estallidos resonaron a lo largo de todo el túnel mientras la gigantesca araña caía de la pared y se estrellaba contra el agua con un chapoteo. Se irguió de nuevo y continuó avanzando hacia ellos, herida, arrastrando dos de sus múltiples patas a través del agua sucia mientras de su grotesco cuerpo redondeado escapaban unos oscuros fluidos. Saltó por encima de una cabeza humana, y el cráneo rodó hacia un lado cuando lo rozó con su abdomen hinchado. León distinguió sus brillantes ojos negros, cada uno del tamaño de una pelota de ping-pong, y apretó el gatillo de la escopeta, sin siquiera sentir el tremendo retroceso del disparo, con su atención totalmente centrada en aquella araña inconcebible. La descarga le acertó de pleno, y destrozó su cara imposible en 1000 pedazos. La araña se dio la vuelta de espaldas y se deslizó hacia atrás, con sus gruesas patas estremeciéndose mientras se curvaban sobre su peludo cuerpo. León cargó de nuevo su escopeta con los oídos zumbando y con el corazón en la boca. Su mente le decía que era imposible que hubiera salido disparada hacia atrás una araña de aquel tamaño, que tenía que haberse desplomado bajo su propio peso, que había algo erróneo en todo aquello. Ada pasó a su lado dándole un empujón mientras le gritaba: «Vámonos. Puede que vengan más». León echó a correr detrás de ella, obligado por el atrevido comportamiento de Ada a dejar a un lado su asombro. Atravesó a la carrera la oscuridad, pasando por encima de los restos humanos y de la araña muerta, una araña que no debería haber existido jamás en la ciudad de Raccoon City que él había conocido. «Suelta tu arma», le ordenó Irons, y ella lo hizo, dudando solo un momento. La Browning cayó al suelo con un chasquido metálico, y Irons tuvo que reprimir el deseo de echarse a reír otra vez. Apenas era capaz de creer la forma tan estúpida en la que ella se había comportado. Estaba claro que la asesina de Umbrella se había confiado en exceso, entrando en su santuario como si el lugar le perteneciera, y su actitud engreída le iba a costar la vida. «Date la vuelta, muy lentamente, y mantén las manos donde yo pueda verlas», le dijo, sin dejar de sonreír. Ah, qué victoria tan fácilmente gloriosa. Era la última vez que Umbrella lo subestimaba de aquel modo. La chica obedeció de nuevo, girando lentamente con las manos levantadas y abiertas, para mostrar que estaban vacías. La expresión de su cara era impagable, sus bellos rasgos estaban congelados en una máscara de miedo y asombro.
No se había esperado algo como aquello. Sin duda, había creído que sería una tarea fácil eliminar a Brian Irons. Después de todo, no era más que un hombre desmoralizado, una sombra de su antigua personalidad, con su ciudad y su forma de vida arrebatadas por completo. Te has equivocado, ¿verdad?, dijo mientras sentía que se le acababa el buen humor y surgía de nuevo la rabia. Mantuvo su BP-70 apuntada hacia su rostro ridículamente joven. Era insultante. Habían enviado a una chiquilla para realizar el trabajo sucio. Aunque fuera una tan bonita como aquella. Tranquilícese, jefe Irons, dijo la muchacha. Incluso furioso como estaba, él se sintió complacido al oír la tensión en su seductora voz, las huellas del miedo bajo su inútil súplica. Iba a disfrutar de aquello, mucho más incluso de lo que se había imaginado. Pero antes, quiero unas cuantas respuestas. ¿Quién te envía? ¿Es Coleman, de la sede central? ¿O las órdenes las recibes de mucho más arriba? ¿De la junta directiva, quizá? No tiene sentido que intentes mentirme, ya no importa. La chica se quedó mirándolo, con los ojos abiertos de par en par simulando que estaba confusa. Yo no sé de qué me está hablando. Por favor, debe tratarse de una equivocación. Oh, claro que ha habido una equivocación, respondió Irons con desprecio. Tú la has cometido. ¿Cuánto tiempo lleva Umbrella vigilándome? ¿Cuáles eran tus órdenes exactas? Se suponía que tenías que matarme directamente o Umbrella quería que yo sufriera un poco antes de eso. La muchacha no respondió inmediatamente. Era obvio que estaba intentando decidir qué podía contarle. Era muy buena, y la expresión de su rostro solo dejaba ver un miedo atroz, pero él se dio cuenta de lo que realmente pensaba. La he pillado. Se ha dado cuenta de que no pienso dejarla con vida, así que va a intentar ocultarme la verdad incluso en un momento como este. Joven, pero bien entrenada. Vine a Raccoon City en busca de mi hermano, repuso con lentitud con sus ojos grises fijos en la boca del arma de Irons. Era miembro de los Stars, y yo solo quería. ¿Los Stars? ¿Eso es lo mejor que puedes inventarte? Irons se rió con amargura mientras meneaba la cabeza. Los Stars de Raccoon City se habían marchado mucho antes de que todo se fuera a la mierda, y de lo último que se había enterado era de que Umbrella ya había reconvertido a la organización para sus propios propósitos y que estaba trabajando para eliminar a todos aquellos que no se vendieran al mejor postor. Como tapadera para su misión, no servía de mucho. Pero hay algo que... Entrecerró los ojos y estudió con mayor detenimiento su cara pálida y nerviosa. ¿Y quién dices que es tu hermano? Chris Redfield. Usted lo conoce. Yo soy Claire, su hermana, y no tengo ni idea de lo que ha hecho Umbrella ni nadie me ha enviado para matarlo. Habló con rapidez, tartamudeando en su intento por decírselo todo. La verdad es que se parecía a Redfield, pensó, por lo menos en los ojos. Aunque el motivo por el que ella pensaba que aquello la iba a ayudar era un misterio para Irons. Chris Redfield siempre había sido un jovenzuelo pomposo e irrespetuoso que lo había desafiado abiertamente en muchas ocasiones. De hecho, cuando lo pensó de nuevo, Redfield estaba trabajando para Umbrella, ¿verdad? Mientras se lo preguntaba en voz alta, Irons se dio cuenta de que estaba en lo cierto, y su furia se incrementó como una marea roja, como un calor infernal que recorrió sus venas y le hizo sentirse enfermo. Incluso mis empleados, desde el principio, todos unas traicioneras marionetas de Umbrella. La mansión Spencer, las acusaciones contra Umbrella. Todo fue un montaje. Le ordenaron que causara problemas para distraerme, y así ellos podrían robar el nuevo virus de Birkin. Irons dio un paso hacia Claire, casi incapaz de evitar apretar el gatillo a pesar de lo que había planeado para ella. La muchacha dio un paso atrás mientras ponía las manos por delante con las palmas vueltas hacia él, como si quisiera protegerse de su furia justiciera. Así es como se enteraron los miembros de los Stars de cuando debían marcharse de la ciudad, dijo con un gruñido. Les avisaron de que se fueran de la ciudad antes de que se produjera el escape del virus D. Él dio otro paso hacia ella, pero Claire se había detenido, con los ojos aún más abiertos de par en par. ¿Quiere decir que Chris no está en Raccoon City?
Su leve susurro de esperanza solo logró aumentar la ira que le recorría el cuerpo, y el sentimiento fue tan poderoso que superó la rabia, y centró sus intenciones en algo mucho más brutal y preciso. No era suficiente que hubiese sido traicionado por Umbrella y por los Stars, no era suficiente que hubiese sido manipulado, atormentado, perseguido. No. No, además esta chiquita tiene que mentirme, una espía y una asesina procedente de una familia de traidores. Toda una vida dedicada al servicio, toda una vida de experiencia y sacrificio personal, y esta es mi recompensa. Una bofetada en la cara, dijo en voz baja, con un tono de voz tan frío como el salvajismo que lo invadía, convirtiéndolo en el cazador. Me tratas como si fuera idiota. Ni siquiera me muestras el respeto de mentirme en condiciones. Extendió el brazo que sostenía su pistola y caminó hacia ella. Cada paso era deliberado y premeditado, y esta vez, él se dio cuenta de que su miedo era real por el modo en que retrocedía, por la manera en que sus labios temblaban y su pecho respiraba entrecortadamente de una forma casi deliciosa. Estaba aterrorizada e intentaba buscar con la vista un arma o un modo de salir de allí mientras lo observaba, todo al mismo tiempo. No logró ninguna de las tres cosas mientras él seguía avanzando. Yo tengo el poder, le dijo. Este es mi santuario, este es mi dominio. Tú eres la intrusa. Tú eres la mentirosa, tú eres la malvada. Y voy a despellejarte viva. Voy a lograr que grites, zorra, voy a hacer que desees no haber nacido nunca. Te pagasen lo que te pagasen, no habrá sido lo suficiente. Ella retrocedió hasta una de las estanterías, tropezando con la pata de la mesa de trabajo, y casi se cayó sobre la puerta de una salida que estaba en la esquina. Irons la siguió mientras sentía aquella emocionante y bella sensación de poder recorrerle el cuerpo, mientras se notaba cada vez más excitado por su indefensión. Por favor. Yo no soy quien usted se cree que soy. Usted no quiere hacer esto en realidad. Sus patéticos razonamientos lo hicieron detenerse y soltar una carcajada. Deseaba aumentar su terror, deseaba que sintiera que su control de la situación era absoluto. Estaba situada entre una estantería llena de trofeos y la trampilla del hueco oculto. Irons permaneció a una distancia prudencial, disfrutando de la mirada que se veía en los relucientes ojos de la muchacha, el pánico que sentía un animal atrapado, un animal indefenso, un animal de carne tibia y blanda, de fácil manejo. Irons se lamió los labios, y su mirada hambrienta recorrió la esbelta silueta de su presa. Otro trofeo, otro cuerpo que transformar. Y ya iba siendo hora de que pusiera manos a la obra, ¿de qué? Raarg. ¿Qué demonios? La trampilla que cubría la entrada al subsótano salió disparada por los aires, partiéndose con un crujido terrible, y una de las grandes astillas se clavó en la cadera de Irons. Trastabilló, incapaz de comprender lo que había ocurrido. Él tenía el control, y sin embargo, algo había salido mal, terriblemente mal. Algo le agarró el tobillo. Algo que lo apretó con tanta fuerza que oyó cómo crujían los huesos. Sintió un dolor agudísimo que le subía por la pierna. Y cruzó su mirada con la de la chica, cuyos ojos mostraban ahora un nuevo terror, y en aquel breve instante de contacto, quiso decirle tanto. Quiso decirle que no era una mala persona, que era un buen hombre, que era un hombre que nunca mereció que le pasasen todas las cosas que le habían pasado. Pero aquello que lo tenía agarrado pegó un tremendo tirón. Irons cayó al suelo, soltó su arma, y fue arrastrado hacia los gritos, hacia el dolor y hacia la bestia que lo esperaba allí debajo.